Todos, bendiciones del cielo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el Dr. Dalben Abraham, la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y por supuesto, con el permiso de cada uno de ustedes, bienvenidos a nuestra transmisión. Ya estamos iniciando para tocar un tema maravilloso, un tema espectacular. Un tema que es importante comprenderlo desde su perspectiva adecuada. Y es por eso que agradezco a cada uno de ustedes que semana tras semana nos están dando estos temas vitales para la enseñanza. Y hoy es un tema extraordinario. Como lo puedes ver allí en los títulos, hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo. El concepto hebraico de Ruach HaKodesh, que significa realmente el Espíritu Santo, desde una perspectiva hebrea, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de la Torá. Es tan importante el tema del Espíritu, que desde el principio de la creación se nos habla de eso. En Génesis capítulo 1 se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y esto nos hace entender que desde la perspectiva hebraica, esto es un tema de gran vitalidad, de gran importancia y que vamos a estar tratando con la ayuda del cielo en el día de hoy. Así que bienvenidos todos ustedes, bienvenidos Jaim Dodi, amado, un fuerte abrazo. He venido para aprender, he venido para crecer, he venido para expandir mi conciencia. Ok, Baruch Hashem, por eso, bienvenidos también todos los que se están uniendo con nosotros, Hugo Medina, y creo que hay otros por allí que, Hashem Hu Elohim, Eliyahu, en Yehuda, muchas bendiciones, Ribono Shalom esté contigo en todo momento, cumple los deseos de tu corazón, para bien, para vida y para paz, y a todos los que se están conectando con nosotros. Creo que ya para la próxima semana, Bezrat Hashem, estaremos regresando a nuestro horario habitual. ¿Ok? Gracias, Hashem Hu Elohim. El Eterno te bendiga y te guarde y esté contigo en todo momento. Y cumple los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Entonces, les mencionaba que, bueno, con la ayuda del cielo, la próxima semana regresaremos ya al horario habitual. Yo creo que ya los días de invierno se están yendo, ya las cosas comienzan a normalidad y por lo tanto vamos a poder retomar el mismo horario. La única diferencia es que recuérdense, los días martes los hago más temprano, a las 10 de la mañana, para que no choque con cierta actividad que tiene mi esposita. Gracias, muchas gracias. Me has ayudado a alcanzar uno de los objetivos. Ribono Shalom te bendiga y te guarde y cumpla siempre los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Bueno, como ustedes saben, siempre doy unos instantes para poder saludarles y tratar de no hacer interrupciones durante el live, sino hasta el final, al menos que venga un regalito por allí, y la verdad que me gusta al momento de que dan un regalo poder mencionarlo, pero trato de no hacer muchas interrupciones en el transcurso de la enseñanza para que haya una fluidez en la enseñanza. Así que me tomo unos pequeños instantes al inicio para poder saludar a cada uno que se están conectando con nosotros, Kadisha, Josué, César. Gracias a todos los que se están uniendo, que Ribono Shalom esté con ustedes, les guarde y les bendiga en todo momento. Y gracias, ya llegamos a 1K. Joseph, bendiciones. Alejen Shalom, muchas bendiciones para tu vida. Jonathan, Armando, muchas bendiciones. Qué bueno que ya estás con nosotros acá, conectado. El Eterno te bendiga y te guarde. Y gracias a todos los que están dándole tactá. Ya hemos llegado a 1K. Gracias a todos los que están compartiendo. Gracias a todos los que están enviando regalitos. Gracias a todos los que están saludando, escribiéndonos. Alexander Cruz, muchas bendiciones. Ribono Shalom esté contigo y cumpla siempre los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Entonces, bueno, ahora sí. Ya llegamos a las 2K y vamos entonces a iniciar de una vez nuestro tema del día de hoy, que como dije en un principio, ahí está, en el título de nuestra
transmisión el tema que vamos a estar hablando, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hay mucha confusión con respecto a este tema, porque en el cristianismo se ha enseñado una teología importante que se conoce como la teología de la Trinidad, donde se enseña en el cristianismo que Dios es tres personas en uno, ¿ok? Dios es tres personas en uno. Y esas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por lo tanto, la mayoría de los creyentes cristianos tienen esa perspectiva teológica, ¿ok? Dada por el cristianismo, de que Dios es un Dios de tres personas, pero que al mismo tiempo hay un misterio que tres personas a la vez son una, ¿ok? Ese es el concepto que en su gran mayoría de los cristianos tienen. Y bueno, básicamente por ese concepto, ¿verdad? Por ese concepto, no se ha entendido claramente para muchas personas que están abrazando la Torá qué es realmente el concepto de Ruach HaKodesh. Es decir, no basta simplemente con utilizar un término hebraico mientras mantenemos un mismo pensamiento. ¿Ok? Saludo a nuestro Hassan Itiel, muchísimas bendiciones a toda la comunidad allá en la hermosa ciudad de Silmar, California. Entonces, esto es importante que lo tengamos nosotros muy presente. No basta con cambiar simplemente un término de un idioma a otro y mantener una misma pensamiento. ¿Ok? No basta con eso. No es suficiente que tú simplemente ahora lo llames Ruach HaKodesh, pero sigas teniendo la misma mentalidad que lo tenías cuando estabas en el cristianismo. Entonces, con el propósito de aclarar este tema, y precisamente por una de las preguntas que ustedes nos han hecho en nuestros live los días lunes, les recuerdo a todos los que quieran ayudarnos a agendar los temas los días lunes a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, estamos conectándonos y muchos de ustedes suben, participan, hacen comentarios, hacen preguntas, sugieren temas y muchos también en el chat escriben, y de todo eso, de los que recibimos, es que agendamos los temas que desarrollamos entre la semana. Y bueno, uno de estos temas fue precisamente Ruach HaKodesh. ¿Cómo es visto en el judaísmo la palabra Ruach HaKodesh? Bueno, Ruach en hebreo realmente tiene varios significados. No solamente significa espíritu, sino que también significa viento. ¿Ok? En hebreo el término Ruach se traduce tanto como espíritu como también se traduce como viento. ¿Ok? Eso es Ruach en hebreo. En el judaísmo, el concepto de Ruach HaKodesh se ve siempre como una inspiración divina. Es decir, como algo que viene del cielo y te inspira a hacer algo. Y utilizamos una expresión importante, que esta expresión en hebreo es Leshem Shamayim, en aras del cielo. Es decir, cuando una persona recibe ese soplo divino, cuando una persona recibe esa inspiración divina, hace algo que lo hace Leshem Shamayim, es decir, en aras del cielo, en aras de Dios. ¿Okay? Esto es importante que tú lo entiendas. Es decir, en el judaísmo se ve la Ruach HaKodesh como una inspiración, como una influencia divina, como una dirección, como un soplo que te está guiando para mostrarte qué debes hacer en un momento importante donde el cielo está demandando una acción específica. Y para eso eres inspirado con Ruach HaKodesh, con ese soplo divino, con esa inspiración divina,
para que puedas cumplir ese objetivo, esa acción necesaria. ¿Ok? Y esto es sumamente importantísimo que nosotros lo podamos entender desde este punto de vista. Entonces, eso es lo que conocemos como Ruach HaKodesh en el judaísmo. Sin embargo, es algo mucho más profundo, que vamos a ir tratando de ir desarrollándolo con la ayuda del cielo. Pero uno de los ejemplos de que podamos entender un poquito lo que estamos diciendo ahorita, uno de los ejemplos que se nos da es el ejemplo de, y vamos a decirlo de esta manera, de Pinjas o Pinejas o Finjas, ¿verdad? Como se haya traducido en diferentes aspectos, Pinjas, Finjas, etcétera, etcétera. Pinjas, dicen los sabios que la acción que hizo Pinjas fue por Ruach HaKodesh. ¿Ok? La acción que hizo Pinjas fue por Ruach HaKodesh. Es decir, Pinjas sintió un soplo divino, una inspiración divina, cuando vio a un príncipe del pueblo de Israel cometiendo un acto terrible con una mujer madianita, y Pinjas fue movido por el celo de Hashem y recibió Ruach HaKodesh. Según Rashi, Pinjas recibió Ruach HaKodesh en ese momento, inspiración divina, y mató a ese hombre junto con la mujer por inspiración divina, es decir, por Ruach HaKodesh. ¿Okay? Es decir, en un momento determinante, cuando incluso los propios líderes del pueblo se quedaron paralizados sin saber qué hacer, un joven inspirado por el cielo, recibiendo inspiración divina por el cielo, hace un acto en aras del cielo y termina matando a este hombre que estaba causando un Hilul Hashem tremendo delante de toda la congregación. Saludos, Francés, gracias por ese regalito, muchísimas bendiciones. Ribono Shalom te bendiga. Yesenia, aprovecho la oportunidad de saludar a Yesenia, aprovecho la oportunidad también de saludar a Clary Ventura, a Yasmari, a y Mofaro, muchas bendiciones para todos. Ribono Shalom, por aquí nos dicen Shalom Beor, paz y luz sean para, en nuestras vidas. Eliyahu, muchas bendiciones. Recuerden, trato de no hacer muchas interrupciones, pero bueno, aprovecho cuando llegan momentos así como estos regalitos. Gracias, Eliyahu, Ribono Shalom te bendiga. Gracias, Yesenia, muchas bendiciones. Ribono Shalom te bendiga. Gracias por este apoyo maravilloso. Entonces, aprovecho esas oportunidades para hacer una pequeña interrupción. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos los que nos están compartiendo. Entonces, saludos, Doris, y muchas bendiciones. Ribono Shalom esté contigo. Entonces, les mencionaba que eso es Ruach HaKodesh. Cuando una persona, por un soplo divino, por una inspiración divina, hace algo Leshem Shammai, en aras del cielo. ¿Ok? Leshem Shammai, en aras del cielo. Y desde este punto de vista es importante que nosotros podamos comprender este tema a la luz del pensamiento hebraico. Como les digo, es mucho más profundo de lo que simplemente como una inspiración divina. Es tan importante, ¿okay? Es tan importante el tema de la Ruach HaKodesh que Yeshua no dudó en afirmar que cualquier pecado puede ser perdonado, ¿ok? Cualquier pecado puede ser perdonado, menos la blasfemia a la Ruach HaKodesh. Así está escrito en Matillahu, capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice, todo pecado puede ser perdonado, pero la blasfemia contra la Ruach HaKodesh no será perdonada, ¿ok? No será perdonado. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos muy presente y podamos entonces abordar este tema con esta seriedad, con esta importancia que tiene este tema, y podamos entonces comprenderlo desde una perspectiva hebraica. ¿Ok?
Entonces, ¿qué significa Ruach en la Torá? Bueno, ya lo hemos dicho, Ruach se traduce normalmente como viento, ¿ok? Como viento. Ruach también se traduce como aliento. Ruach se traduce como soplo. Ruach significa como espíritu. Ruach significa también como una fuerza interior. Por aquí nos piden que estemos orando para que Israel deje los ataques al Líbano. Pero también oremos. ¿Por qué nos piden oración por las personas en el Líbano, en Irán, que están siendo masacradas? Más de 60,000 personas han muerto por un régimen que, por detener las protestas y por mantenerse en el poder, está masacrando a su propio pueblo. Entonces, oremos también por los iraníes. Pray for Iran. ¿Okay? Porque a veces mucha gente quiere orar cuando Israel está envuelto en el asunto. Pero cuando otros estados genocidas cometen tremendas cosas, se quedan callados. No pongamos doble moral, señores. Aquí no aceptamos esa doble moral. ¿Ok? Y esto es sumamente importante. Oremos para que Irán deje de masacrar. Y oremos también para que regímenes como de Venezuela dejen de torturar a los presos políticos. ¿Ok? No tengamos doble moral. Entonces, vamos con nuestro tema una vez más. La palabra ruach significa viento, significa aliento, significa soplo, ¿ok? Significa impulso, significa también fuerza interior, pero también significa espíritu. Y la palabra Hakodesh significa algo que es sagrado, ¿ok? Ruach HaKodesh es espíritu sagrado, ¿ok? Eso es lo que significa Ruach HaKodesh, ¿ok? Espíritu sagrado, es decir, un aliento sagrado, un soplo divino, un aliento divino, un espíritu divino, ¿ok? Un espíritu divino. Y esto es sumamente importantísimo que nosotros lo podamos tener muy presente. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a hablar entonces de este tema tan importante. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto desde una perspectiva hebraica? ¿Ok? Más profundidad. No solamente como inspiración, no solamente como soplo, sino con una perspectiva mayor, un entendimiento mayor, y podamos entonces hablar estos aspectos de una manera más fácil. Vamos a entenderlo desde este punto de vista. Hay distintos niveles de la revelación del Creador, del Eterno. ¿Ok? Hay distintos niveles de la revelación de Dios. Estos distintos niveles van a depender de maneras como Él puede manifestarse. ¿Ok? Manifestarse. Y aunque hay varios, voy a tomar 3 de gran importancia en este momento. ¿Ok? 3 de gran importancia en aras de esta enseñanza. El primer nivel se conoce como Ein Sof. Ein Sof. Este nivel es el cual Melech Shlomo, el rey Salomón, explica en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, y dice lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuanto menos esta casa que yo he edificado para tu nombre. Es decir, Melech Shlomo está entendiendo que el Eterno es sumamente grande. Sumamente grande. ¿Ok? Que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerlo. Ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerlo. Y cuanto menos
la morada que él había construido, el Beit HaMikdash, el templo sagrado. ¿Okay? Ese nivel del cual está hablando Melech Shlomo se conoce hoy en día en el judaísmo como Ein Sof. Ein Sof. La palabra Sof significa límite en hebreo. Tiene que ver mucho con el Yam Suf, el mar rojo. No es una traducción adecuada, no es mar rojo. Quizás una traducción mejor sería el mar de los juncos, ¿verdad? El mar que se abrió en la narrativa del libro de Éxodo. Pero está relacionado con Sof, con Suf, ¿ok? Está relacionado con Sof, y por lo tanto la palabra Sof significa límite, ¿ok? Límite. Cuando decimos Ein Sof, estamos diciendo el que no tiene límites, no hay límites. Es decir, es una manera en hebreo para hablar del nivel mayor de Dios, el cual no tiene límites, es Ein Sof. Nada en esta creación puede sostener ese nivel de la manifestación de la presencia de Dios, que es conocido como Ein Sof, sin límites, ¿ok? Sin límites. Nada en esta creación puede sostener ese nivel de la presencia divina que es conocido como Ein Sof. Nada. Es lo que, como dije anteriormente, Melech Shlomo dice: los cielos de los cielos no pueden contenerte, mucho menos esta casa que yo he edificado para ti. ¿Okay? Eso es en hebreo Ein Sof. Pero hay un segundo nivel de la manifestación de la presencia divina, segundo nivel de la manifestación de la presencia divina, que en hebreo se conoce como Shekinah o como Shekinah. ¿Okay? Shekinah o Shekinah. Este nivel de la manifestación de la presencia divina es una manifestación que se puede revelar en este plano físico y que, según nuestros sabios, ¿verdad?, cuando hay 10 personas, Tratado Berajot 6a, cuando hay 10 personas orando, ¿verdad?, haciendo tefilá, reunidas en aras del cielo, está con ellos la Shekinah, es decir, ese nivel de la presencia divina que conocemos como Shekinah. ¿Ok? Gracias Teresa, muchas bendiciones. Gracias Judy, muchas bendiciones. Shabbat Shalom desde ya. Kadisha, muchas bendiciones. Edward, muchas bendiciones. Josué, muchas bendiciones. A todos los que están escribiendo, aún los que escriben con pensamientos contrarios, muchas bendiciones. Les deseamos muchísimas bendiciones del Creador sobre sus vidas a todos ustedes. ¿Ok? Gracias por compartir y por estar en este live. ¿Ok? Entonces, Shekinah, según nuestro sabio, es la manifestación de la presencia divina cuando hay un grupo de personas, por lo mínimo 10 personas, que el número 10 tiene que ver con totalidad, tiene que ver como representar a todo, a un grupo. ¿Okay? El número 10 es representativo de todo. ¿Okay? Y la Shekinah viene de una palabra en hebreo que es Shechem. ¿Okay? O Shahan, que significa habitar o residir, ¿okay? Habitar, morar o residir. Entonces es un nivel de la presencia divina donde la presencia reside sobre el pueblo y se manifiesta en muchas ocasiones, como lo vemos en el relato bíblico, ¿verdad? De esa nube de gloria, esa presencia divina que iba guiando al pueblo en el desierto, ¿verdad? Es visto como la Shekinah, es decir, como un nivel de la presencia divina,
que la presencia de Hashem pueda manifestarse en este sentido. ¿Ok? Eso es Shekinah. ¿Ok? Pero hay un tercer nivel, y es aquí donde llegamos a Ruach HaKodesh, cuando la presencia divina se reduce más para poder manifestarse en una persona. Es decir, es una capacidad de la presencia divina, ¿ok? Es una capacidad de la presencia divina que se manifiesta en una persona para que esa persona pueda recibir esa inspiración, ¿ok? Esa inspiración divina, ¿ok? Esto lo podemos ver en algunos textos importantes. Por ejemplo, Números, Bamidbar, Números, capítulo 11, versículo 25, ¿ok? Números, capítulo 11, versículo 25, dice así: tomó Hashem del espíritu que estaba sobre Moshe y lo puso sobre los 70 ancianos y ellos profetizaron. ¿Ok? Moshe tenía Ruach HaKodesh, tenía inspiración divina. ¿Ok? Moshe tenía Ruach HaKodesh, tenía inspiración divina. Y de esa inspiración divina, de ese nivel de inspiración divina que estaba sobre Moshe, el Eterno dice, tomó del espíritu de la Ruach, de la inspiración divina que había en Moshe y la colocó sobre los 70 ancianos, y el resultado fue que ellos comenzaron a profetizar. ¿Ok? Profetizar. Por lo tanto, la Ruach HaKodesh, desde el punto de vista del pensamiento hebraico, es un nivel de la presencia de Ribono Shel Olam. ¿Okay? Es una inspiración que viene directamente del cielo, ¿okay? Y que nos inspira para hacer cosas Leshem Shamay, es decir, cosas en aras del cielo. En este sentido, Ruach HaKodesh es una inspiración que nos lleva a obedecer, ¿ok? Obedecer. Y esto es importante. Ruach HaKodesh debe inspirarnos a hacer algo en aras del cielo, ¿ok? En aras del cielo. Y hay un texto sumamente importantísimo que tenemos que entender, y este texto se encuentra en Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. ¿Ok? Ezequiel o Yehezkel, capítulo 36, versículo 27. ¿Qué dice Ezequiel 36, verso 27? Dice así: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjate lo que dice aquí Ezequiel 36, verso 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos. Es decir, la inspiración divina, la Ruach HaKodesh, ese nivel de la presencia de Hashem que va a ser colocado en nosotros, va a tener como propósito inspirarnos, movernos, guiarnos a que podamos guardar los mandamientos de la Torah. Y como dije en un principio, Ruach HaKodesh es una inspiración divina que nos ayuda a hacer algo Leshem Shamay, en aras del cielo. Y en este sentido, el profeta Ezequiel nos dice que se nos dará Ruach HaKodesh para que cumplamos los mandamientos Leshem Shamay, en aras del cielo. ¿Ok? Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que nos está diciendo el profeta Ezequiel, la Ruach HaKodesh produce un orden interno, produce obediencia y produce lo que pudiéramos llamar santidad práctica. ¿Ok? La Ruach HaKodesh va a causar en nosotros obediencia, va a causar en nosotros santidad y va a causar en cada uno de nosotros un orden. Eso es lo que hace la Ruach HaKodesh. ¿Ok? Eso es lo que hace la Ruach HaKodesh. Ahora bien, los Hajamim, los sabios, enseñan que tenemos que tener cuidado de no causar que la presencia divina, esa Ruach HaKodesh,
se pierda en nuestras vidas. ¿Ok? Y específicamente, cuando tenemos tristezas, cuando tenemos circunstancias de depresión y de tristeza, perdemos esa conexión con la Ruach HaKodesh. De hecho, muchos profetas, para poder profetizar, necesitaban estar en un estado de alegría. ¿Ok? Necesitaban estar en un estado de alegría. Saludos, Jonathan, desde Sefarat. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo para ti. Saludos para todos los que se están uniendo con nosotros. Teresa, muchas bendiciones. Voy a hacer una pausa para aprovechar, saludar a todos los que están con nosotros acá. Y todos aquellos que están con nosotros en este momento, muchas bendiciones, gracias por unirse y Ribono Shel Olam esté con ustedes en todo momento. Fíjate lo que dice el Tehillim 51, verso 11. Salmo 51, verso 11 dice: no quites de mí tu Ruach HaKodesh. ¿Ok? No quites de mí tu Ruach HaKodesh. En Yeshayahu, capítulo 63, verso 10, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Por lo tanto, en este sentido, nos dice el Código Real, la Mishnah Nexarita, no entristezcáis a la Ruach HaKodesh que está en vosotros. ¿Ok? Entonces, la tristeza, la depresión, las preocupaciones alejan la presencia divina. La alegría, el entusiasmo, acercan la presencia divina y obviamente la obediencia y la santidad. No vayas a pensar tú que simplemente por estar alegre vas a recibir Ruach HaKodesh, si no hay santidad y obediencia. ¿Ok? La alegría, pero en atrae la presencia divina. ¿Ok? Trae la presencia divina. La tristeza y la depresión aleja la presencia divina. ¿Por qué? Porque la tristeza y la depresión al final es desconfianza en Dios. No importa las circunstancias que tú puedas estar pasando, permítame decirlo de esta manera, no importa las circunstancias que estás pasando. Si tú confías en Dios, tú sabes que esa circunstancia va a pasar. No importa el problema que tengas, si tú confías en Dios, tú sabes que ese problema va a tener solución. Entonces, no hay por qué estar triste, no hay por qué estar deprimido, porque la tristeza y la depresión es visto como desconfianza en Dios. Porque si yo sé que estoy con Dios y que Dios está conmigo y que todo lo que Dios hace es para bien, entonces no puede haber tristeza y depresión en nosotros. Tenemos que tener plena confianza en Dios. Y por lo tanto, es por eso que debemos estar siempre alegres, como enseña nuestro Jajamim. Es una mitzvah, es un mandamiento grande, mitzvah gedola, ligió besimchat tamid. Es un mandamiento grande estar siempre alegres. Es un gran mandamiento estar siempre alegre. Siempre no significa circunstancial. Siempre es siempre, no importa lo que ocurra. Debemos estar alegres, ¿ok? Debemos estar alegres. Y la alegría, aún en momentos de dificultad, es una manifestación de que confío en Dios. Confío en Hashem. Estoy pasando por este momento difícil, pero confío en Dios. Y sé que esto va a pasar. Sé que esta situación va a salir. ¿Ok? Sé que esta situación va a dejar de ocurrir y por lo tanto confío en Él. Pongo mi confianza en Él y no permito que ninguna circunstancia me afecte. ¿Ok? Ahora bien, hay un punto aquí que tenemos que tratarlo, ¿verdad? Y tratarlo de alguna manera con
seriedad, sin dogmatismos y con verdad de las Escrituras. Y saludos, Giulia. Esto se llama kippah. A veces no hago interrupciones, disculpen. Trato de hacer las interrupciones al final, ¿ok? Pero bueno, esto se llama kippah y significa que Dios está bajo, nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, ¿ok? Significa sujeción a alguien mayor, ¿ok? Saludos de Hawái, muchas bendiciones. Creo que Fernando Cantu será. Muchas bendiciones. Ribono Chololán esté contigo y te guarde en todo momento. Y esté contigo. Fernando, un abrazo enorme. Y muchas bendiciones. Cocina sabrosita. Baruch Hashem por ese proyecto. Que Ribono Chololán esté allí. Trato de no hacer interrupciones para... ¿okay? Pero bueno, a veces trato de mencionarlas para poder sacar algunas dudas. Pero bueno, estaba diciendo que hay un tema de gran importancia que tenemos que tomar y que está ligado a este concepto que estamos estudiando, y es el tema de los dones del Espíritu. ¿Ok? Los dones del Espíritu. Es un tema que en la Mishnah Nexarita, es decir, en los escritos conocidos como el Nuevo Testamento en el mundo occidental, se habla de este aspecto, ¿okay? Los dones del Espíritu Santo. Básicamente el tema central es 1 Corintios, capítulo 12, que voy a leerlo tanto de la versión cristiana occidental como de la versión hebraica para que podamos ver la diferencia en este sentido. ¿Ok? Dice así de la siguiente manera. Voy a leer primero la versión que usa la mayoría de los cristianos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua, y no puede llamar a Yeshua el Señor sino por Ruach HaKodesh. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ok? Como Él quiere. Entonces, básicamente acá, en estos escritos, se habla de los dones espirituales, ¿ok? Y esto tenemos que comprenderlo desde el punto de vista hebraico, ¿ok? Esto tenemos que comprenderlo desde el punto de vista hebraico. Voy a leerles esta otra versión que seguramente nos va a dar un poquito más de luz. Esta ya es una versión teniendo el contexto hebraico. Y vamos a leerlo desde este punto de vista. Mira lo que dice este pensamiento. No quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los temas espirituales. Okay, acá se habla de dones. La palabra don es como un regalo. Aquí se traduce como temas espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, eras llevados como ciegos extraviados ante los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá nunca,
Yeshua es malo. Como nadie puede confesar Yeshua es Adón sin la intervención de la Ruach HaKodesh. Ahora bien, hay diversidad de atributos espirituales, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Adón, el Señor, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones espirituales, pero es un mismo Dios que concede esa habilidad para hacer todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para ayudarlo a cumplir su misión. Porque a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos tipos de idiomas y a otro su interpretación correcta. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos ritualmente en un cuerpo, sean judíos o arameos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Esa es la interpretación de la versión hebraica. ¿Ok? Que tiene ligeras cosas, ¿verdad?, de cambio con respecto a la versión, ¿verdad?, a la versión cristiana. ¿Ok? Pero básicamente lo que nos está diciendo 1 Corintios capítulo 2 es lo que hemos venido mencionando del pensamiento hebraico. Ruach HaKodesh es una inspiración divina. ¿Ok? Ruach HaKodesh es una inspiración divina para hacer algo en aras del cielo. Fíjate que ese concepto lo hemos venido diciendo desde el principio. Ese es el concepto hebreo. Ruach HaKodesh es una inspiración divina para hacer algo en aras del cielo. Entonces, en este sentido, 1 Corintios capítulo 12 nos está afirmando eso. Dice, uno por el Espíritu recibe inspiración para hablar palabras de sabiduría. Otro recibe inspiración para hablar palabras de ciencia. Otro recibe inspiración para la fe. Otro recibe inspiración para sanidades. Otro recibe inspiración divina para hacer milagros. Otro recibe inspiración divina para discernimiento de espíritu. Mira que hay algo no correcto y lo discierne. Otro recibe inspiración divina para hablar en otros idiomas. Otro recibe inspiración divina para interpretar esos idiomas, pero todos vienen por inspiración divina de Ruach HaKodesh. Fíjate que desde un comienzo hemos venido diciendo que Ruach HaKodesh en hebreo es inspiración divina. Eso lo ve el pensamiento hebraico. Es inspiración divina para hacer algo Leshem Shamay. Y 1 Corintios capítulo 12 lo que nos está haciendo es confirmar. 1 Corintios capítulo 12, que es un texto hebreo, yo siempre le digo a los que están viendo acá, ustedes tienen que entender que el Nuevo Testamento, como lo llama la mayoría de las personas del mundo occidental, el Nuevo Testamento son escritos hebreos, con una mentalidad hebrea. Todos sus escritores fueron judíos. Todos sus autores fueron judíos. Y por lo tanto, el pensamiento es judío. Y 1 Corintios capítulo 12 lo que nos está confirmando
eso que estamos hablando acerca de la Ruach HaKodesh, que es una inspiración divina para hacer algo, Leshem Shamai, en aras del cielo. Eso es Ruach HaKodesh. Inspiración divina para hacer algo, Leshem Shamai, en aras del cielo. Más pensamiento hebraico que este no vas a encontrar en ningún lugar. ¿Ok? Mientras tú sigas viendo los escritos del Nuevo Testamento como algo distinto al pensamiento hebraico, no los vas a comprender apropiadamente. Pero cuando tú asumes y dices, mira, todos los escritores fueron judíos, ¿sí? Pablo fue judío, él mismo lo dice. Pedro fue judío. Todos los que escribieron los masores fueron judíos o conversos al judaísmo. Todos tenían mentalidad judía. Entonces tú asumes, bueno, estas escrituras tienen que ser escrituras con un pensamiento judío y lo voy a asimilar de esa manera, ¿ok? Lo voy a asimilar de esa manera. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender desde este punto de vista. Entonces, es aquí donde lo que se conoce como los dones espirituales, tenemos que verlas como inspiraciones divinas, inspiración en aras del cielo, para hacer algo en aras de Hashem. ¿Ok? Para hacer algo en aras del Eterno. Y esto es importantísimo. ¿Ok? Esto es importantísimo. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando hablamos de los dones, tenemos que mirarlos como una inspiración divina para un momento específico, y esa inspiración nos lleva a hacer algo, Leshem Shamai. ¿Ok? Ahora bien, dentro de estos dones hay uno en particular que es muy utilizado y de manera inapropiada. Y se conoce en el cristianismo como el don de lenguas. El don de lenguas. ¿Ok? El don de lenguas. El don de lenguas que lo hablan estos escritos, tenemos que entenderlo desde un pensamiento hebraico. ¿Ok? Por un pensamiento hebraico. Por aquí nos dicen algún comentario. Deben estudiar bien a fondo porque Roma manipula a sus seguidores. Los seguidores de Yeshu, Torah Emet, Or Haim. Yeshu fue discípulo de Yehoshua ben Perachia. ¿Ok? Yeshu, al que tú te mencionas, que habla el Talmud, fue discípulo de Yehoshua ben Perachia. De la época helenista, de la época en que estaban los griegos, la época de los Sugot. ¿Ok? De la época de los Sugot. Entonces, Yeshu fue discípulo de Yehoshua ben Perachia. Yeshua es después. Históricamente hablando, Yeshua es después de Yehoshua ben Perachia. Por lo menos 100 años. Es como que tú me trates de decir que me involucres a mí con Simón Bolívar, que vivió hace 200 años atrás. O con Cipriano Castro, para los que conocen la historia de Venezuela, que vivió hace 100 años atrás. No me puedes identificar a mí con un personaje de hace 100 años atrás. Es un siglo completo. ¿Ok? Y eso ocurrió con Yeshu. Fue un discípulo de Yehoshua ben Perachia. Tú me hablas de historia, hablemos de historia, Torah Emet Or Haim. ¿Ok? Hablemos de historia y seamos francos y no desvirtuemos cosas por decirlas. Seamos históricos realmente. ¿Ok? Yeshu fue un discípulo de Yehoshua ben Perachia. El propio Yehoshua ben Perachia lo alejó, ¿ok? Y hay que tener honestidad académica en este sentido, que es importantísimo, ¿ok? Pero gracias por tu comentario y es bien recibido, ¿ok? Y esté Ribono Shel Olam contigo en este sentido. Bueno, entonces estamos hablando de los dones de lengua. ¿Qué es un don de lengua, señores? Y que en el cristianismo esto se utiliza de una manera sin control. Hay denominaciones que obligan a la gente a hablar en lengua, porque si no, no tienen Ruach HaKodesh. Y hay un
tema allí muy importante con respecto al tema de las lenguas. Cuando tú analizas esto desde el punto de vista escritural, te das cuenta que lo que conocen como don de lengua, lo que se conoce como don de lengua, no es otra cosa, ¿ok? Lo que se conoce como el don de lengua no es otra cosa que hablar un idioma distinto, sí, por inspiración divina. No lo negamos, pero es hablar un idioma. Cuando tú analizas lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, allí está claro que dijeron los judíos de la diáspora que habían peregrinado a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, Matan Torah, la entrega de la Torah, peregrinaron desde distintas partes. Ellos dijeron, ¿acaso no los hemos oído hablar en las lenguas de donde nosotros nacimos? ¿Acaso no los hemos oído hablar en las lenguas que nosotros nacimos? Y se sorprendían y decían, ¿no son estos hombres galileos? ¿Cómo saben de las lenguas de las cuales nosotros nacimos? Es decir, de los idiomas de los cuales nosotros venimos. Lo que ocurrió allí fue la habilidad de hablar otro idioma. Y eso ocurrió en Matan Torah, en la entrega de la Torah. Cuando Hashem entregó la Torah fue repartida en las 70 lenguas antiguas como lenguas de fuego. Si tú comparas el Midrash de Matan Torah, de la entrega de la Torah, y lo comparas con la narrativa de Hechos capítulo 2, tú vas a ver un paralelismo tremendo. Por ejemplo, el Talmud, Tratado Shabbat 88b, Tratado Shabbat 88b dice que cada palabra que salió de la boca del Kadosh Baruj Hu se dividió en 70 lenguas en llamas de fuego. Cuando tú leas allí en Hechos capítulo 2 y fueron repartidas lenguas como de fuego, eso es lo que ocurrió en Matan Torah. Eso es lo que ocurrió en el Sinaí cuando recibimos la Torah que lo habla esta parashá. Exactamente lo mismo. Solo que esas llamas de fuego por Ruach HaKodesh vinieron a las personas y comenzaron a hablarlas. Allí. Y se quedaron sorprendidos todos los que estaban viendo ese evento extraordinario. ¿Okay? En otras palabras, esto no es ajeno al pensamiento judío. Señores, esto ocurrió primeramente en el monte Sinaí. Y los discípulos de Yeshua lo revivieron en la fiesta que se conmemora la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Ellos revivieron eso. Por lo tanto, las lenguas de Pentecostés, que realmente no es Pentecostés, es Shavuot, como lo decimos en estos días. Muchas personas dicen, yo soy pentecostal, pero ni siquiera saben qué significa pentecostal. Pentecostal viene de Pentecostés, y Pentecostés es una fiesta judía que celebra la entrega de la Torah. Entonces, si tú eres un pentecostal y estás diciendo que la Torah está abolida y que no tienes que guardar la Torah, señores, ahí tienes un desequilibrio. Estás en una, ¿cómo diríamos la palabra? Estás en una, bueno, te estás contradiciendo. Estás en una contradicción plena. Dices, soy pentecostal, pero digo que la Torah está abolida. Eso no tiene congruencia. Una contradicción. Pentecostal significa los 50 días que van desde Pesach hasta Shavuot, que fue el momento de la entrega de la Torah. Entonces tú no puedes decir, yo soy pentecostal, anacronismo, así es. Tú no puedes decir, yo soy pentecostal, pero al mismo tiempo
decir la Torah está abolida porque el nombre de tu denominación viene de la fiesta donde se entregó la Torah. Matan Torah, y que en hebreo es conocido como Shavuot. Shavuot significa semana, por las 7 semanas que se cuentan desde Pesach hasta Shavuot. Son 7 semanas, 49 días, y el día siguiente, del día 50, se celebra la fiesta, y en griego se llamó Pentecostés, que significa 50 en griego, por los 50 días de Sefirat HaOmer, de la cuenta del Omer. Entonces, esto es importante. Las lenguas no es algo que se originó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Las lenguas fue algo, una manifestación que hubo en el Sinaí por la Shejinah que estaba en ese momento, al momento de entregar la Torah. Esas son las lenguas. Entonces, cuando se está hablando de lenguas, se está hablando de idiomas con el propósito de poder transmitir un mensaje a alguien. Es como que si, por ejemplo, yo ahorita me consigo con un ruso y Dios quiere hacer algo con ese ruso. Yo no hablo ruso, pero de repente recibo por inspiración divina la habilidad de hablar en ruso y le doy el mensaje en ruso que Dios tiene para él. Y él me va a preguntar, ¿cómo tú sabes de ruso? No sé. Fue Ruach HaKodesh, fue inspiración divina. Fue inspiración divina. Las lenguas no es para un espectáculo. Las lenguas, desde el punto de vista de la escritura, es para dar un mensaje a alguien que no entiende tu idioma. Y dice allí, el propio Reb Shaul dice, mira, si no hay intérprete, si ese mensaje no va para nadie, si está hablando un idioma que nadie conoce, y no hay intérprete, que la persona se calle, le dice, cállate, no hables. Porque la manifestación de ese hablar en lenguas por Ruach HaKodesh, por inspiración divina, era un propósito. Y si no está ese propósito, es mejor que te calles. Que te calles. Entonces, esto es importante que las personas puedan entender estas cosas a la luz del pensamiento hebraico. A la luz del pensamiento de la Torah. Ruach HaKodesh es inspiración divina para hacer algo Leshem Shammai, en aras del cielo, porque el momento lo demanda. El momento lo requiere, y viene Ruach HaKodesh, viene inspiración divina, y me causa que yo haga algo Leshem Shammai, en aras del cielo. Eso es Ruach HaKodesh. Okay. Eso es Ruach HaKodesh desde una perspectiva hebrea. Ahora, para terminar, porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora, y ya pronto viene Shabbat, así que hay que hacer muchos preparativos todavía para Shabbat, y necesitamos terminar. También se nos pidió que habláramos un poquito de algo contrario a eso, que viene no de Ruach HaKodesh, sino que viene de Yetzer Hará y viene de Satán, y es la duda, que tiene que ver mucho también con estos días que estamos estudiando estas parashá por la guerra de Amalek contra el pueblo de Israel. Y los sabios dicen que Amalek y duda, hay una conexión aquí, ¿ok? Hay una conexión aquí entre Amalek y duda, porque la palabra Amalek tiene el mismo valor numérico que Safek, que es duda en hebreo. Entonces, esas dos palabras, Safek, que es duda, y Amalek, están conectadas porque tienen una misma gematría, es decir, tienen un mismo valor numérico. Entonces, desde el punto de vista de nuestros Jajamim, las dudas es un ataque que no viene por inspiración divina, no viene por Ruach HaKodesh, sino todo lo contrario, de una fuerza completamente opuesta y contraria. ¿Ok? Y esa fuerza opuesta y contraria viene de Amalek, que es un sinónimo también de Satán, que es un sinónimo también de Yetzer Hará, de la mala inclinación. ¿Ok? De la mala inclinación. Entonces,
Eso es Amalek. Y tomando el texto de Shemot, Éxodo capítulo 17 y Deuteronomio capítulo 25, que nos hablan de estos contratiempos contra Amalek, podemos decir que Amalek ataca cuando la persona está cansada, cuando la persona está débil, cuando la persona está emocionalmente. Por eso es que decíamos en un principio, cuidado con la tristeza, cuidado con la depresión, cuidado con ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hacerte frágil para que Amalek pueda venir y atacarte por la retaguardia. ¿Ok? Amalek aprovecha la retaguardia para atacarte y sembrarte dudas. Entonces, por eso es que tenemos que estar, como lo decíamos hace un momento, con sinjá. Tenemos que estar con alegría, con emuná, con confianza, con bitajón en Hashem. Y cuando no tenemos eso y flaqueamos, es el momento donde viene Amalek, es decir, Safek, es decir, la duda. Y Amalek es sinónimo de Hasatán, de oposición, y es sinónimo de Yetzer Hará, ¿ok? Es decir, de la mala inclinación. Entonces, esto es el peligro que tiene Amalek. Amalek quita la convicción de la persona. Amalek quita la constancia en la persona. Amalek arrebata la identidad de la persona. Amalek roba la alegría de la persona. Amalek causa que te alejes del servicio a Hashem. Entonces tenemos que batallar con respecto a las dudas. ¿Cómo podemos vencer a las dudas? Bueno, el propio narrativa de la Torah, especialmente de Shemot, Éxodo, capítulo 17, nos da ciertas herramientas importantes. Número 1, se nos dice que se le venció a Amalek a través de la tefilá. Porque dice que cuando Moshe levantaba las manos, Israel prevalecía, pero cuando Israel las bajaba, quien prevalecía era Amalek. ¿Ok? Israel luchaba con Amalek y cuando Moshe levantaba las manos, Israel prevalecía. Cuando se le cansaban las manos y las bajaba, quien prevalecía era Amalek. Entonces, una de las cosas que nos dice esa narrativa bíblica es que a Amalek hay que vencerlo con la tefilá. ¿Ok? Con la tefilá, con la oración. Con fortalecernos en la tefilá. Cuando tú veas que estás débil y con dudas, fortalécete en la tefilá. Refúgiate en la oración. Pero la narrativa también nos da algo importante. ¿Por qué? Porque hay 4 personajes que están dentro de la guerra contra Amalek. ¿Y cuáles son esos 4 personajes? Bueno, número 1, Yehoshua, que estaba en el campo de la batalla. Número 2, Moshe, que era el que estaba allí levantando los brazos. Número 3, Aarón, que sostenía un brazo de Moshe. Cuando los brazos de Moshe se cansaron, Aarón sostuvo un brazo. Y número 4, Hur, que es un personaje enigmático, importante, del cual hablaremos en otra ocasión. Hur también fue un personaje importante que levantó otro brazo de Moshe. Entonces, estos 4 personajes, Aarón, Hur, Yehoshua y Moshe, son los 4 personajes que toman vitalidad en la narrativa contra la guerra contra Amalek. Ahora, cuando tú tomas las iniciales de estos 4 personajes, se forma una palabra hebrea extraordinaria. Por ejemplo, Aarón se escribe con la Aleph, y entonces tomamos la Aleph de Aarón. A ver si ahorita lo puedo escribir en un papel por acá. ¿Ok? Tomamos la Aleph de Aarón. De Hur tomamos su inicial, la Het. Entonces tenemos Aleph y Het. De Yehoshua tomamos la Yud. Entonces tenemos Aleph, Het y Yud. Y de Moshe tomamos la Mem. Entonces tenemos Aleph, Het, Yud y Mem. Y estas 4 letras, Aleph, Het, Yud y Mem, forman la palabra hebrea Ahim, que significa hermanos. ¿Ok? Hermanos.
Voy a ver si lo puedo escribir acá. Un momentico para escribírselo y ustedes lo puedan ver. Es un poquito sedentero el marcador este, pero... Quiero escribir más, pero me da un poquito sedentero el marcador. Aquí lo tenemos. Ahim. Aleph, Het, Yud y Mem. Ahim. La Aleph de Aarón. La Het de Hur, la Yud de Yehoshua y la Men de Moshe. Forman la palabra Ahim, que significa hermano. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para fortalecernos y poder batallar contra Amalek, tenemos que estar unidos con nuestros hermanos. Por eso es que dice Rey Shaul, ninguno deje de reunirse como algunos tienen por costumbre. Si tú te das a reunir, viene Amalek y te ataca. Recuerda que él atacó a los que se quedaron rezagados atrás, los que iban cansados y se quedaron rezagados, fueron los que él atacó. Pero la persona que está allí, la persona que está allí, está unida en ejad, en propósito, en unión, que no se sale, sino que se mantiene unida. Es la persona que logra vencer a la duda. Y eso lo dice el propio texto bíblico. También, otra provisión importante en esta guerra es recordar. Sahor. Recuerda. Sahor. Recordar. Por eso es que este es uno de los 10 recuerdos diarios. Recuerda lo que te hizo Amalek. No lo olvides, dice la propia Torah. Recuerda lo que te hizo Amalek, no lo olvides. Sahor, recordar la Torah, recordar las palabras de la Torah, recordar los hechos de dificultad que has tenido y cómo te fortaleciste. Sahor, recuerda. Es otro aspecto importante. El orden, la disciplina es otro aspecto importante. Y finalmente vamos a ligar esto para culminar con algo que también nos surgió de pregunta y que está relacionado. Dice el Pirkei Avot en capítulo 1, Mishnah 6, hazte de un maestro. Hazte de un maestro. Una persona que vive agarrando de aquí, que vive agarrando de allá, que vive agarrando de allá, que vive agarrando de acá, que vive agarrando de acá, nunca va a lograr crecer porque está agarrando diferentes pensamientos, va agarrando diferentes ideas y no va a lograr crecer en un solo camino. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día hay mucha información por el internet y la gente está agarrando de aquí, está agarrando de allá, está agarrando de acá, está agarrando de acá, y este dice una cosa, este lo contradice, este dice otra cosa. Entonces las personas se les crean las dudas. Por eso es que el Pirkei Avot dice, hazte de un maestro, hazte de un maestro, hazte de un Rav. Toma un maestro de Torah, siéntate a sus pies y aprende. Dice incluso, cómete del polvo de sus pies, es decir, aprende de tu maestro. Entonces, esto es importantísimo para lograr cuidarnos de ese ataque contra Amalek. ¿Por qué? Porque las dudas muchas veces vienen cuando estoy escuchando una voz, estoy escuchando otra, estoy escuchando otra, estoy escuchando otra, y no me centro en una línea de pensamiento para mi crecimiento. En el judaísmo había muchas escuelas, pero un discípulo tomaba una escuela. Un discípulo tomaba una línea de pensamiento y comenzaba a instruirse bajo esa línea de pensamiento. Y eso es sumamente importante que lo tengamos presente. Ahora, no con esto estoy diciendo que no puedes escuchar a nadie. Es inevitable, es imposible no dejar de escuchar. Pero si escuchas, consulta con tu líder espiritual. Mira, aprendí esto, ¿qué opinas tú de esto? Para que haya formación,
para que puedas moldearte. Porque si tú recibes cosas y no las logras canalizar apropiadamente, entonces es donde vienen las confusiones. Pero hacerte de un maestro significa, mira, escuché esto, yo quisiera saber su opinión sobre este punto. Yo quisiera escuchar su opinión sobre este punto. Está esta circunstancia, está este pensamiento, quiero escuchar su opinión sobre este punto. Y de esta manera vas formando tu línea de pensamiento. Pero siempre es importante tener un maestro que te guíe, al que puedas consultar. ¿Okay? Al que puedas consultar, al que puedas ir y preguntarle, para que puedas tener crecimiento espiritual. Y eso es sumamente importante. ¿Ok? Y esto es sumamente importante y es un resguardo contra Amalek, como lo hemos venido mencionando en esta clase. Bueno, creo que hemos tocado los temas en su gran mayoría. ¿Ok? En su gran mayoría creo que lo hemos tocado. Estos temas de gran importancia, de gran relevancia. Gracias a todos por este apoyo maravilloso, casi los 80K hemos recibido de todos ustedes, y creo que esto ha sido un tiempo maravilloso. Gracias por todos estos temas que nos dan y por todo el aprendizaje que tenemos de compartir los unos con los otros. Ahora sí, bueno, vamos a tomar unos minutos para saludar, para seguir en una pregunta también. Aprovechamos este momento porque trato de no hacer interrupciones, aunque a veces es difícil no hacer interrupciones, pero bueno, vamos a tratar de estos últimos minutos, ¿verdad? Mientras llegamos a las 80K, ya estamos cerquita, para ver si hay algún saludo, algún comentario. Doris nos dice, Baruch Hashem, mi Rab, cómo quisiera tenerlo acá en Dallas. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Bueno, estos espacios nos permiten estar conectados. Bendito sea el Eterno. Faría, por aquí Güera nos dice, ¿ustedes creen en Mashiach Yeshua? Sí creemos, sí creemos. Somos nexaritas y sí creemos. Ok, gracias Yesenia por esos regalitos. Ribono Chololán te bendiga. ¿Cómo se mandan los tac-tac? Dándole a la pantallita así. Dándole así a la pantalla. Le das el teléfono y van apareciendo esos corazoncitos. Ok, ahí en la pantallita, y ayudan porque el algoritmo está viendo que la gente le está gustando la enseñanza. Ok. Saludo desde Tizcala, México. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo, Josué. Que bueno, Shalom te bendiga. Yo les sigo. Gracias por el estudio. Shalom. Muchas bendiciones. Ribono Shalom esté contigo. Yasmari, yo soy muy curiosa, me gusta profundizar los temas y tengo a mi Shalía. Eso es importante, pero siempre consulta a tu líder. Siempre consulta a tu maestro de Torah. Aquí no es el hecho de que está prohibido que escuches o que leas o que estudies. No se trata de eso, sino de consultar y de aprender. ¿Ok? De seguir una línea de pensamiento. De eso se trata. Saludos desde Charlotte. Estamos cerquita. Estamos a un par de horas de distancia. Ribono Shalom, puedo bendecirte y guardarte en todo momento. Muchas bendiciones. Ariel León, todos los días aprendiendo. Un fuerte abrazo. Ribono Shalom esté contigo, te guarde. James, desde Trujillo. Qué gusto saludarte por acá, Trujillo, Perú. Me gusta encontrarte por aquí, James. Un fuerte abrazo. A ver cuándo nos vemos. También en una próxima oportunidad, que el cielo nos permita regresar a Perú. Muchas bendiciones. Creo que es mi primo aquí, DJ. Saludos, Jay. Muchas bendiciones. Y bueno, Shalom te bendiga y te guarde y esté con usted en todo momento. Un fuerte abrazo a toda la familia. Hashem esté contigo y te guarde en todo momento. Por aquí nos dice Dori, estamos en Raleigh, en North Carolina. North Carolina. Muchas bendiciones. Estamos acá en Raleigh. Mari Ran, no consigo de usted temas del Yetzer Hará. Podría ser un tema que pudiéramos tocar aquí el lunes y hablarlo un poquito más.
Si el lunes te conectas y propones el tema, muy probablemente podamos establecerlo para los temas de la semana. Recuerda que todos los lunes permitimos que las personas suban, den aportaciones, comentarios, preguntas, ¿verdad? Y de ahí surgen los temas que desarrollamos en la semana. ¿Ok? Así que es un tema bueno, Yasmari, que pudiéramos tocarlo la próxima semana. ¿Ok? Así que muy bueno. A ver, muchas bendiciones. ¿Ok? A todos los que están con nosotros. Y bueno, ya llegamos, ya pasamos, ya estamos en las 80K. Gracias, 82K. Gracias por todo ese apoyo maravilloso, por esos tap que nos dan. Rebona Shalom les bendiga. Gracias por sus escritos, gracias por todo. El Eterno les bendiga y les guarde en todo momento. Y bueno, tengamos esto muy presente, ¿ok? Así que un fuerte abrazo, saludos y bendiciones de lo alto. Nos vemos en la próxima oportunidad. Sergio, mira, Sergio está aquí con nosotros. Sergio y su esposa están aquí con nosotros en la comunidad. Ellos están aquí con nosotros, en Raleigh, aquí en la comunidad. Están firmes ellos allí con nosotros, aquí en la comunidad, aquí en Raleigh. Sí, Baruch Hashem. Fuerte abrazo. Baruch Hashem. Lea, muchas bendiciones, gracias por todo. Saludos. Y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta el lunes, Bezrat Hashem, con la ayuda del cielo, ¿ok? El lunes a las 11 de la mañana, con la ayuda del cielo, ya no creo que vengan nevadas, no creo que haya peligros Hubo un cambio de horario por las nevadas que hubo, pero bueno, Baruch Hashem, ya estamos en la normalidad. Así que yo creo que el lunes va a ser el mismo horario. Saludos desde el Bronx. Muchas bendiciones, José. Que el Eterno te bendiga. Estamos por acá. Qué alegría verte y conectarme contigo y saludarte desde aquí. Hashem te bendiga y te guarde. Estamos aquí en Raleigh, ¿ok? Raleigh, North Carolina. Cuando quieras venir por estos lados. Fuerte abrazo. Gracias, Francés, por ese regalito. Hora de México, me parece que es a las 10 de la mañana, hora México. 10 de la mañana, hora México. Con la ayuda del cielo. Así que, Rafa, muchas bendiciones. Si alguien de México puede decirle específicamente el horario, sé que aquí hay más personas de México, puedan decirle allí el horario, sería de bendición, ¿ok? Así que, Baruch Hashem, un abrazo enorme y que el Eterno siempre les bendiga y les guarde en toda hora, ¿ok? Así que, saludos, bendiciones y ahora sí, nos vemos. Shabbat Shalom desde ya. Shabbat Shalom Lekulam.